Se trata de Miguel Ceballos Chávez, con quien vamos a dialogar sobre el tema de las plantas desaladoras para solucionar el problema histórico de Manta. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Radiovisión Manaví 650 AM. Al hablar de las plantas desaladoras, estamos hablando de que es una propuesta que busca solucionar la falta de agua en la ciudad. Pero ¿cómo funcionan dichas plantas? Listo, buenos días, estimada Tania. Buenos días también a quienes nos acompañan desde sus hogares o desde sus lugares de trabajo a través de los medios digitales y tradicionales. A ver, las plantas desalinizadoras o desaladoras es una tecnología que ya está desplegada a nivel mundial. Acá en Ecuador todavía no hemos, tenido proyectos de la envergadura que estamos, presentando desde la ciudad de Manta. No así en Chile, Perú, ya se encuentran plantas desalinizadoras que sirven a ciudades con poblaciones similares. Es básicamente captar agua de mar y a través de un proceso de ósmosis inversa, quitar todos los minerales que tiene el agua de mar y luego de eso proceder a potabilizarla para ponerla apta para el consumo humano según las normas nacionales, y esto nos permitirá, obviamente, incrementar la producción actual que tiene la ciudad y ir poco a poco, restableciendo ese déficit histórico que tiene la ciudad de 30.000 metros cúbicos en una primera fase con plantas desalinizadoras modulares, ¿no? Ingeniero Miguel Ceballos Chávez, buenos días. Roberto Reyes le saluda a los estudios de Radiovisión. ¿Qué tan avanzado está este proyecto y el recurso económico lo hay o hay que buscarlo? Buen día, Roberto. A ver, es importantísima la pregunta y te la voy a responder en dos instancias, ¿no? Nosotros tenemos un estudio que fue ejecutado por la Agencia Francesa de Desarrollo, cuyo objetivo principal era precisamente buscar nuevas fuentes de abastecimiento. En este caso se analizaron todas las fuentes disponibles en la provincia de Manabí y se detectó que hay problemas de degradación de la fuente, riesgos, operación de un externo, financiamiento que no se ha concluido en la provincia, y es por esto que la misma agencia francesa nos recomienda buscar una nueva fuente, en este caso el mar. Y a partir de ahí nosotros internamente hemos desarrollado estudios de ingeniería. Por lo tanto, nosotros tenemos una primera fase de este proyecto de desalinización que es de 30.000 metros cúbicos. Tenemos una primera fase de 5.000 metros cúbicos con dos plantas modulares ubicadas en la zona rural. De esta forma, cubriremos la demanda de toda la zona rural, de todo San Mateo y gran parte de la zona alta de la parroquia Manta. Precisamente los sectores que menor cantidad de servicio, menor horas de servicio tienen a la semana dentro del escenario total de la ciudad. El recurso para todo el proyecto es de alrededor de 35 o 40 millones de dólares para desalinizar 30.000 metros cúbicos. Nosotros con alrededor de 5 millones de dólares podríamos desalinizar alrededor de 5.400 metros cúbicos, por lo tanto satisfaceríamos la demanda de las zonas más afectadas, en este caso la zona rural, San Mateo y la parte alta de la parroquia Manta. Y en ese sentido, ¿qué tiempo se llevaría para que ya tengan una idea justamente los moradores de la zona rural de la ciudad de Manta y la parte alta que siempre está necesitando líquido vital y que está fallando siempre, ¿no? Correcto. Tenemos varias aristas de financiamiento. A ver, el tema de las plantas desaladoras modulares lo estamos postulando en el Comité de Reconstrucción. De hecho, fue incluido en el orden del día. Estamos esperando el pronunciamiento oficial de si se da la priorización o no. Estamos con todas las expectativas puestas en que el proyecto haya sido aceptado y con esto podemos asegurar alrededor de 5 millones de dólares para la primera fase. Lo que es la segunda fase, completando ya los 30.000 metros cúbicos, nosotros tenemos ya conversaciones muy avanzadas con distintos multilaterales. Y ahí es donde la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, han puesto su interés en la ciudad de Manta y estamos, en pleno proceso de negociación para activar una nueva cartera de proyectos con financiamiento de un externo, en este caso los multilaterales. Sin embargo, lo que tenemos ya ahora, mucho más avanzado es la primera fase, que son alrededor de 5.400 metros cúbicos. Esa primera fase, ¿cuándo estaría arrancando? A ver, si el Comité de Reconstrucción acepta el proyecto, tenemos que esperar noticias de ellos durante esta semana. Nosotros estaremos directamente iniciando ya los trámites precontractuales. En este caso, el diseño de un término de referencia que obviamente tiene que ser aprobado por el ministerio, en este caso el comité, y lanzaríamos un proceso de licitación.
Supongamos que el proceso de licitación entre 4 a 6 meses, que es lo que dura un proceso normal de este tipo, y luego de esto ya tendríamos nosotros un proceso de adquisición de los equipos. Estas son plantas desalinizadoras que vienen contenerizadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el tiempo de construcción es mucho menor a una planta convencional. Estamos hablando de meses, estamos hablando de 4 a 6 meses entre que la planta salga de fábrica, en este caso la mayor parte de la tecnología se construye en Europa, llegue a puerto y luego de eso se instale. Mientras tanto se pueden ir ejecutando obras como por ejemplo la cimentación, donde van a estar ubicadas las plantas, tanques, algunos acueductos que tenemos que interconectar para meter esa agua a nuestro sistema, y en un total de 4 a 8 meses, en un rango más o menos de este tipo, nosotros estaremos ya con la posibilidad de operar y de producir 5.400 metros cúbicos adicionales. Ingeniero, usted mencionaba que el proceso es de ósmosis inversa, pero ¿qué significa ósmosis inversa para poder tratar el agua del mar? Excelente consulta. A ver, el proceso de ósmosis inversa es el mismo que se utiliza en las embotelladoras de agua que uno consume tradicionalmente acá en Ecuador. Es una serie de membranas que lo que hace es, a través de una impulsión a una súper alta presión, va a través de las membranas filtrando el agua. Con esto, a través de un sistema de varias membranas, se van quedando las sales y minerales que tiene el agua salada. Y obviamente también hay un proceso de filtración. Luego de eso, una vez que ya el proceso de desmineralización está completo, ya empieza la potabilización, que es agregarle los minerales necesarios que hacen que el agua sea apta para el consumo humano, y un proceso de cloración para que el agua se mantenga en parámetros de calidad en el transcurso de la distribución a través de las tuberías. Si bien es cierto, el agua es incolora, no tiene sabor, pero aún así se detecta cierto dulzor. Por ejemplo, soy de Santana y comparo el agua de Santana con el agua de acá, y el agua de aquí es un poco más simple, el agua de Santana es dulce. ¿Cómo sería el probar el agua después de un tratamiento? A ver, y ahí hago una acotación. El agua que usted consume en Santana es la misma que consume, por ejemplo, en la parroquia de Alfaro, tenemos la misma captación. La única comparación es que Santana capta el agua en el cauce de su río, digamos en el patio trasero, porque literalmente está rodeado por el río, y nosotros tenemos que bombear esa misma agua desde Casalagarto por 65 kilómetros, ¿no? Y luego de eso potabilizarla. Entonces es básicamente el mismo agua. Pero en el transcurso, en ese transcurso de bombeo y potabilización, se cambian algunos parámetros químicos del agua. El agua desalinizada es básicamente un agua de mejor calidad. ¿Por qué? Porque se cumple un proceso distinto al de la potabilización de agua cruda actual, sabiendo que en el agua cruda actual, en el cauce del río Puerto Viejo, tenemos algunas descargas de actividades productivas e incluso plantas de tratamiento de aguas residuales de otras ciudades. Entonces la calidad de la materia prima es mejor. En el mar lo que tenemos son sales y minerales, y el proceso de ósmosis precisamente hace que el agua llegue a un punto en el que no tenga ni sales ni minerales, y luego de eso se le agregan los minerales que necesita el agua para que sea apta para el consumo humano. Usted señalaba primero una primera planta en operar unos 8 meses y de 5.000 metros cúbicos de agua. ¿Cómo completamos y cómo se va a ir dando el desarrollo para la captación total de 30.000 metros cúbicos de agua de las plantas desalinizadoras? Perfecto. A ver, nosotros hablábamos que tenemos muy avanzada la negociación, o mejor dicho, la gestión, no negociación, la gestión de la primera fase, de 5.400. Nos quedaría pendiente alrededor de 25.000 metros cúbicos, que son los que hemos postulado a diferentes organismos, ¿no? En este caso, con los que hemos conversado, digamos, más recientemente con la Agencia Francesa de Desarrollo y con el Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, tenemos una visita técnica durante el mes de septiembre de representantes de ambos organismos para establecer algunos parámetros y la posibilidad de que ellos también nos puedan financiar una segunda fase. Si no se da de esta manera, en el supuesto no consentido de que no tengamos, digamos, la viabilidad de un multilateral, tendríamos que establecer algún otro proceso, a lo mejor alguna alianza estratégica, a lo mejor, digamos, alguna asociación entre público y privado, sabiendo que el recurso agua, más allá de que, digamos, es un recurso indelegable,
necesitamos una inversión importante para ejecutar este tipo de proyectos. Si hay una característica a la cual podemos adjudicarle a nuestra alcaldesa Marciana Valdivieso, es su capacidad de gestión. Y dentro del poco tiempo que tenemos en esta administración, ya hemos conseguido cosas importantes y se están ejecutando igual proyectos con apoyo del sector público y privado que la ciudadanía pues percibe día a día en las calles. Y dentro de ese proceso, sin lugar a dudas, va a ser puntal, fundamental, que se tenga ese apoyo financiero, que es lo más importante, pues, ingeniero, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, tenemos una situación bastante particular en la ciudad de Manta, ¿no? La ciudad de Manta crece muy rápido y efectivamente ese crecimiento de alrededor del 3% anual, que se detalla en los últimos censos, en cuanto a población, hace que también la ciudad pueda acceder a nuevos recursos, ¿no? A través del cobro de sus impuestos. De hecho, la Agencia Francesa de Desarrollo, dentro de su plan de fortalecimiento institucional, hizo un levantamiento de las cuentas y las finanzas públicas que tiene el municipio de Manta, ¿no? Y establece que en el futuro inmediato, a través de las acciones que ya se vienen ejecutando, el gobierno municipal de Manta tiene un cupo de financiamiento de alrededor de 70 millones de dólares. Y si se ejecutan acciones un poco más concretas y más estrictas a nivel de recaudación, se podría llegar incluso a 100 millones de dólares. La Agencia Francesa de Desarrollo está dispuesta a financiarnos el proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales más emisario submarino por un monto de alrededor de 50 millones de dólares, lo que nos queda igual un cupo de endeudamiento para proyectos priorizados. En este caso podría ser una planta desalinizadora o podría ser algún otro proyecto que se pueda ejecutar a través de un préstamo multilateral. La particularidad que tiene la Agencia Francesa de Desarrollo es que ellos tienen productos con garantía soberana y sin garantía soberana. ¿Qué quiere decir con esto? Que más allá de la voluntad o de la capacidad que tenga el gobierno central de darnos una garantía soberana, los proyectos pueden ejecutarse sin la necesidad de la misma. Obviamente, pues las condiciones de crédito serían un poco diferentes. Lo que quiero decir con esto es que la ciudad de Manta está totalmente preparada para asumir estos desafíos y tiene el respaldo de los organismos multilaterales para ejecutar estos proyectos. Ingeniero, también sería importante conocer dónde sería el lugar donde se construiría, en qué zona de la ciudad se construiría la planta. A ver, las plantas modulares estarían ubicadas en el sector de Santa Marianita, entre Santa Marianita y La Tiñosa, por las características geográficas del sitio, ¿no? Estaríamos captando agua salada desde este sitio y estaríamos bombeando hacia los tanques que ya existen actualmente en la zona rural y en la zona de San Mateo. Con esto tenemos más del 50% de la batalla ganada. Nosotros tenemos en la zona rural, en San Mateo y en la zona alta de la parroquia Manta, el 100% de cobertura de redes. Con esto no tenemos que construir más redes de agua potable. Y esto se complementaría obviamente con los acueductos que se tienen que construir. Los bombeos en realidad deberían ser bastante sencillos, producto de que ya tenemos gran parte de los acueductos. Lo que tenemos que hacer es interconectar a nuestras redes y con esto pues garantizar el servicio en todo este sector 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Qué nos dice, ingeniero, las plantas modulares? Es decir, serían para captar los 30.000, porque nos dice la primera es 5. Cada una de 5.000 plantas modulares serían un total de 6, o ¿cómo se está distribuido? A ver, las plantas modulares vienen en distintas capacidades, ¿no? De lo que hemos investigado, y casi todos los proveedores tienen esquemas similares, ¿no? Entre plantas de 500 metros cúbicos, plantas de 1.500 metros cúbicos, plantas de 2.000 metros cúbicos. Lo que nosotros hemos diseñado a través de nuestro departamento de estudios y diseños es que la necesidad actual para esta primera fase, para cubrir todo el territorio que le he mencionado, es de alrededor de 5.400. De ahí, en el proceso de contratación, el proveedor deberá, proponer si hace 2 módulos de 2.000 o 3 módulos de 1.500. Bueno, ya la combinación dependerá un poco de las características de cada proveedor. Sin embargo, nuestra necesidad en este momento, en esa primera fase, es de 5.400, ¿no? Ya una planta de 20.000, de 25.000 metros cúbicos día a nivel de desalinización, ya tiene otras características, ya no son plantas modulares. Se podría construir plantas modulares de 10.000 y 10.000,
Sin embargo, ya ahí hay que tomar en cuenta algunas otras características técnicas que hacen que el proyecto sea en economía de escala mucho más viable a través de la producción de mayor cantidad de agua y a lo mejor ya no es una planta modular, a lo mejor ya es una planta convencional, ¿no? La misma osmosis inversa, pero ya no contenerizada, sino construida de una forma totalmente diferente. Y el tema de estas plantas, porque bueno, el proyecto en sí es muy atractivo, más aún para combatir la sequía, más aún para tener una fuente de abastecimiento de agua potable y que todos los sectores de Manta tengan, no tengan ese racionamiento por horarios, por zonas. Pero, ¿cómo sería ya con la planta instalada? ¿Cuánto sería el tiempo de vida útil de cada una de las plantas? Bueno, excelente. A ver, el tiempo de vida útil dependerá de los mantenimientos que se le hagan como empresa. Nosotros tenemos, digamos, algunas experiencias a las cuales siempre hacemos referencia. En Canarias, en las Islas Canarias, en España, existen más de 300 plantas potabilizadoras que captan agua de mar, ¿no? Plantas desalinizadoras, algunas modulares, algunas convencionales. En Perú, hace poco se anunció la construcción de 6 plantas más. Hay una que está abasteciendo la parte norte de Lima. En Chile se tienen alrededor de 17 plantas desalinizadoras pequeñas y una muy grande de alrededor de 300.000, una ciudad de 300.000 habitantes. Entonces, el tiempo de vida útil depende del mantenimiento que se le da al mismo. Ahí hay que tener mucho cuidado de lo que nos han comentado, es en el tema de las membranas. El cambio de las membranas al momento indicado para que la calidad del agua no se degrade. Ahora, las plantas contenerizadas tienen una particularidad que hace que el proyecto sea mucho más atractivo, es el tiempo de instalación. Estamos hablando de meses versus la construcción de una planta grande que nos puede demorar un año y medio. Acá estamos hablando de meses, ¿no? Que el proyecto pues se contrate y luego de eso las plantas sean enviadas desde fábrica y luego de eso instaladas en el punto de captación. Nos demoraríamos más, de hecho, en la perforación de pozos, en la construcción de acueductos, en la construcción de los sistemas de bombeo, pero la planta como tal ya es un paquete que sale listo para operar. Únicamente tenemos que instalar la captación de agua salada y la distribución del agua potable. Para ir corroborando con la pregunta de nuestra compañera Tangi Zambrano del mantenimiento, ingeniero, conocemos quienes vivimos y estamos acá en Manta, es de que cuando se dice está cerca del mar, el viento marino, el agua corroe constantemente de toda situación. Esto no lo va, esto no va a ser un obstáculo, decir, y que tenga que tener un mantenimiento mayor porque está recibiendo y captando agua salada. A ver, es excelente la consulta y vámonos a la naturaleza de la planta. La planta o las plantas modulares están diseñadas precisamente para operar en ambientes similares a los nuestros, ¿no? Agua salada, incluso en sitios que hay mucha salinidad, ¿no? Mucho viento. Precisamente se diseñan bajo este tipo de materiales, ¿no? Y el tema de la contenerización, que son digamos, la forma en la que se llevan las cargas en el mundo marino es precisamente, pues, se elige ese tipo de materiales por su durabilidad. Obviamente, una vez que tengamos la planta, nosotros vamos a tener que establecer un proceso exhaustivo de mantenimiento como lo hacemos en todas nuestras plantas. Todas nuestras plantas tienen una particularidad, que es que están en una ciudad costera. Entonces, sí, obviamente tenemos que darles el mantenimiento respectivo, como tenemos las estaciones de bombeo de aguas residuales en el perfil costero. Todo tiene un proceso de mantenimiento. ¿Cómo se hará el mantenimiento? Obviamente a través del cobro del servicio de agua potable. Nosotros tenemos que establecer obviamente una cultura de pago en los usuarios, que una vez que tengan el servicio continuo, 24 horas del día, 7 días de la semana, obviamente esto tiene que, digamos, pagarse a través del servicio que nosotros brindamos. Sería importante, ingeniero, también conocer qué pasaría con las redes actuales de abastecimiento de agua. ¿Se mantendrían, seguirían abasteciéndose de Casa Lagarto, o estas ya se eliminarían por completo y Manta solamente se abastecería de las plantas que se van a implementar? Ok, es muy interesante. A ver, en una primera instancia nosotros tenemos que cubrir el déficit que tiene actual la ciudad, ¿no? De alrededor de 30.000 metros cúbicos, a través de la construcción de plantas desalinizadoras que puedan precisamente producir esa cantidad de agua.
De ahí para allá, una vez que se tenga la experiencia positiva de una planta desalinizadora, la administración de turno, en 5 años, en 10 años, en 15 años, va a tener la posibilidad de elegir en dónde quiere hacer su inversión. Si en ese momento la desalinización es la mejor opción, como lo estamos, digamos, visualizando en un informe de la Agencia Francesa de Desarrollo, obviamente se va a tener que invertir en más desalinización. Recordando que Planta Ceibal fue construida en el año 1992 y de hecho ya hay un informe de la misma Agencia Francesa de Desarrollo que indica la necesidad de repotenciar o de actualizar tecnológicamente la planta, ¿no? Entonces, sí, digamos, en algún punto la ciudad tiene que elegir en dónde poner su inversión, si incrementar el rubro de la desalinización o si repotenciar las plantas actuales sabiendo que el cauce del río Puerto Viejo cada día tiene más usuarios y cada día estamos teniendo menos agua. Entonces, yo creo que en el futuro inmediato ya la administración de turno, insisto, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, va a tener las herramientas para poder elegir. Un informe de un organismo multilateral como la Agencia Francesa de Desarrollo y las experiencias que vayamos teniendo en el proceso de la desalinización. Ingeniero, con esto de las plantas modulares, hay una planta, como usted lo señalaba, es que lo que se tenía pensado y también se había dicho dentro de la EPAN, no es la creación de otra planta de captación de agua cruda. Queda ya a un lado, se van definitivamente con los de las plantas desalinizadoras. Es atractivo porque de pronto hay sequía, hay problemas, entonces acá el mar lo tenemos a nuestro alrededor y entonces es una fuente de captación permanente y que siempre va a estar allí. Por allí tal vez podría ser de que dejen a un lado o se sigue también pensando en la creación o en la instalación de otra planta de agua cruda. A ver, si hay algo que nosotros lo hemos puesto en práctica desde hace varios años, es que cada decisión se toma en función de un análisis técnico. En este caso, insisto con el informe de la agencia francesa, nosotros postulamos una consultoría llamada Nuevas Fuentes de Agua a varios organismos y la agencia francesa lo tomó como un caso interesante de estudio y lo financió de forma no reembolsable. Se invirtieron alrededor de $120,000 en ese estudio, ¿no? Y ese estudio precisamente nos sirvió para analizar lo que usted nos dice, ¿no? Nosotros teníamos la idea en principio de hacer otra captación, de irnos, digamos, a buscar agua subterránea a través de pozos, y obviamente siempre la puesta en el mar, pero no teníamos, digamos, un informe contundente que nos indique que efectivamente era más conveniente irnos hacia el mar que buscar agua cruda, ¿no? En este caso se hizo todo el levantamiento. Por ejemplo, cosas que pudimos visualizar en ese levantamiento, el plan hídrico de Manabí. El plan hídrico de Manabí está ejecutado en un 50%. Le hacen falta inversiones de alrededor de $1.200 millones. Inversiones que no se van a poder ejecutar en el corto plazo, sabiendo, digamos, la crisis en la que globalmente estamos. No estamos hablando solo de Ecuador, estamos hablando de una crisis global. Y estas inversiones, si no se ejecutan, hacen que el plan hídrico de Manabí no pueda garantizar el agua cruda más allá del 2035. Nosotros no podemos pensar solamente en el 2035. Tenemos que pensar en el 2050, tenemos que pensar en el 2100. O sea, tenemos que garantizar el agua cruda para esta generación y futuras generaciones que vengan. Y de ahí es donde toma más fuerza el mar, ¿no? Se analizaron alrededor de 15 alternativas, incluyendo repotenciar nuestros acueductos en Casalagarto, en Ceibal, incluyendo el análisis que se hizo con el proyecto de refinería, el acueducto refinería, que tiene sus propios problemas. Se incluyeron incluso algunas alternativas combinadas, no yéndonos a buscar agua un poco más lejos. Nos fuimos hasta Mancha Grande. Y el análisis costo-beneficio y de riesgo, sobre todo, nos da como la mejor alternativa, obviamente, potenciar o actualizar tecnológicamente las plantas actuales, pero definitivamente necesitamos una fuente nueva, que en este caso es el mar. Como usted lo dice, es una fuente infinita, es una fuente segura, es una fuente que no cambia en el invierno, no cambia en el verano, siempre tiene las mismas características de agua. Y de ahí para allá, pues avanzamos ya de forma contundente y firme con los proyectos de desalinización. Ingeniero, estamos súper claros hasta el momento y yo tengo una pregunta. ¿Ya con el este fondo es no reembolsable o sí?
¿O sí lo es? Y otra cosa, a nivel económico, ¿qué le representaría a la ciudadanía de Manta una vez implementadas las plantas? ¿Subirían las planillas de agua potable en nuestros hogares? Ok. A ver, los fondos que yo les comenté, algunos fueron no reembolsables. En el caso de la agencia francesa fue no reembolsable la consultoría que se nos adjudicó. Y de aquí para allá, lo que hemos venido conversando para el proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales y emisario submarino y otros proyectos, obviamente va a ser reembolsable, ¿no? Eso sí es un préstamo. De ahí, los fondos a los cuales estamos nosotros aplicando a través del Comité de la Reconstrucción, obviamente son no reembolsables, son fondos que en su momento fueron asignados para otro proyecto, pero ahora estamos cambiando la tecnología. Entonces tenemos varias fuentes, lo cual pues nos da un poco la posibilidad de ir poniendo, digamos, gestiones en diferentes puntos para poder cristalizar los proyectos. Una vez que se tengan las plantas en operación, sean las desalinizadoras compactas, o sea, la planta ya más grande, 25.000, 30.000 metros cúbicos, obviamente tiene que haber una revisión del tarifario actual, ¿no? Una vez que nosotros podamos tener estas plantas en operación, nosotros tenemos que hacer, digamos, justicia con el servicio que se está dando. Una buena noticia es que en el peor escenario de lo que nosotros hemos estudiado en las diferentes consultorías, perdón, es que el costo de producción no es significativamente mayor de la desalinización con el costo de potabilización de agua cruda en nuestras condiciones. En nuestras condiciones, como les decía, nosotros tenemos que captar desde Santana, desde Rocafuerte, y a veces cuando nos llega agua de la Esperanza, nuestro costo de producción por metro cúbico es de 82 centavos. Es de los más altos que hay en Ecuador, estimo yo, teniendo experiencias muy cercanas como el cantón vecino de Puerto Viejo, cuyo costo de producción es mucho menor debido a que la captación está en su propio territorio. Solo nuestra planilla de energía eléctrica por consumo superan los 140.000, 150.000 dólares mensuales por bombeos. Y el costo de producción de una planta desalinizadora en las condiciones actuales que tenemos puede variar entre $1, $1.15, o sea, no hay mucha afectación en cuanto al costo de producción. E inclusive, digamos que eso ya tendríamos que probarlo en operación. Hay formas de producir energía a través de los bombeos, a través de unas turbinas que, digamos, pudimos observar en alguna presentación, que harían que el costo de producción incluso sea menor al actual nuestro, ¿no? En todo caso, la afectación que nosotros visualizamos a futuro en un tarifario no superaría el 15-20% del costo actual del agua, sabiendo que realmente nuestro tarifario en el sector residencial no ha sido actualizado en más de 15 años. Hemos venido manteniendo el costo, el precio del agua en el sector doméstico por más de 15 años y obviamente de 15 años para acá nuestra producción cuesta un poco más. Ingeniero, ya en la parte final, ¿para cuándo usted cree o se prevé que estén estas plantas funcionando en la ciudad? Nosotros estimamos que hasta el mes de octubre nosotros tenemos que tener ya concretado el financiamiento, esperando que durante esta semana a lo mejor el Comité de Reconstrucción nos dé buenas noticias. Estamos, digamos, muy esperanzados en este fondo. Y si no, nosotros, digamos, actuar con otras fuentes que también hemos venido avanzando. Y de ahí para allá, durante el primer trimestre del próximo año, ya tenerlas instaladas y operando. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta entrevista. Realmente es muy atractivo conocer esta propuesta que podría solucionar ese problema de agua potable que tiene históricamente la ciudad, donde a diario desde diferentes sectores nos escriben de que falta agua, de que les tienen problemas con el suministro, pero ya con esto tendríamos un abastecimiento permanente en la ciudad. Y cuán importante es justamente conocer desde la primera persona que está al frente de la gerencia de EPAM, ¿no? De pronto van a decir un sinnúmero de comentarios, por eso buscamos la fuente de información. Así sí. es. Muchas gracias igual, digamos, por el espacio. Hay mucha opinión que se da desde, digamos, desde la ciudadanía, del tema de desalinizadoras. Y bueno, nosotros estamos listos para asumir ese desafío. La ciudad está lista para adquirir una tecnología nueva y ser pioneros acá en el Ecuador en el tema de desalinización, como lo hemos sido en muchas cosas que se han propuesto desde la ciudad.
Muchísimas gracias. Ahí teníamos